A las 11:38 continuamos en esta oportunidad con Leopoldo Martínez. Leopoldo Martínez, de origen venezolano, norteamericano, hoy en día hace vida política con el Partido Demócrata en los Estados Unidos y se ha convertido en una especie de eslabón no solo de venezolanos, sino de los latinos con el Partido Demócrata, muy cercano a Hillary Clinton y hoy en día a Joe Biden. Joe Biden es el candidato demócrata que enfrentará a Trump en la reelección. ¿Cuál es la posición de los demócratas? La hemos visto ya en el apoyo de Pelosi y la bancada demócrata a presidente Guaidó. ¿Cómo afectará si ocurre un cambio en las elecciones próximas por venir? ¿Y cuál es el factor del corona en las próximas elecciones? Leopoldo Martínez, gracias por estar con nosotros. Los micrófonos son suyos. Gracias, Leopoldo. Siempre un placer acompañarte. Además, esta ventana de opinión que tú tienes nos ofrece una posibilidad inmensa de acercamiento con la comunidad venezolano-americana, la latina en Miami, pero también con la gente que te ve desde Venezuela, donde la censura ha convertido tu referencia acá en Miami en una de las ventanas inescapables para estar bien informados los venezolanos allá en el país. Y por supuesto, mi solidaridad, mi saludo a todos los que están en casa, confinados, haciendo cuarentena, pasando por estos tiempos difíciles, los que tienen familias contagiadas o enfermas, ¿no? Mi solidaridad, mi afecto. Como tú dices, eso está marcando todo, ¿no? Lo político no escapa de la crisis que vivimos con esta pandemia. Tocayo, por ejemplo, el Partido Demócrata en Virginia ya decidió que una vez que se lograron hacer las primarias en su momento oportuno, en el llamado supermartes aquí, toca hacer la convención estadal, porque hay una cantidad, un encadenamiento de convenciones estadales que tienen que ocurrir antes de llegar a la convención del partido para proclamar a Joe Biden, proclamar todos los candidatos y hacer todo el esfuerzo de programa de gobierno, de plataforma unitaria, refrendarlo con todos los delegados y miembros de la dirección del partido a la cual, como sabes, pertenecemos. Y ese esfuerzo, bueno, ya tú tienes, el estado de Virginia y otros estados van a hacer convenciones virtuales en el mes de mayo, el mes de junio. Hay primarias que están pospuestas todavía. Hubo una gran discusión judicial y política en Wisconsin la semana pasada sobre cómo manejar el tema del voto por correo, que pareciera una realidad que hay que invertir en garantizar que pueda ser utilizada por los ciudadanos en la medida en que nos acercamos a noviembre, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia, dónde va a haber epicentros de contagio distintos a los que hoy tenemos en Nueva York más adelante. Si va a decir, mientras no exista la vacuna, son las incertidumbres las que van a dominar el escenario. Y esas incertidumbres afectan lo político, evidentemente, ¿no? Totalmente, Leo, y nos obliga a pensar en una campaña muy digital, a ganar tiempo en medios por esta vía, como estamos tú y yo hablando, para el candidato, para los candidatos. Estamos en medio de una crisis y, como tú sabes, pues las crisis como esta, una crisis de una emergencia nacional, colocan el micrófono y las cámaras de televisión al frente del presidente, que da las ruedas de prensa diarias, y al frente de los gobernadores, en el caso de los estados que están severamente afectados por la pandemia. Entonces hay que abrir espacio para la conversación política, pero también una conversación política que está dominada por los impactos de la crisis, lo económico. Fíjate, hoy, por ejemplo, hemos estado saliendo, antes de entrar en esta entrevista, saliendo de una reunión de trabajo con dirigentes hispanos del partido, dirigentes latinos en todo el país, que nos enfocamos en varios temas, uno de ellos el de los pequeños negocios, y nos hemos dado cuenta que la implementación del programa de créditos para apoyar las nóminas, el Paycheck Protection Program, que se aprobó en el Congreso y que se está ejecutando por parte del gobierno, se agotaron los recursos disponibles para la pequeña empresa y se quedaron por fuera millones de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, de menos de 100 empleados, porque el programa se empezó instrumentando por las empresas más grandes y por las empresas más grandes dentro del segmento de las pequeñas empresas. Por eso el desempleo pegó ese salto increíble, cuántico en los Estados Unidos. Ya estamos en 22 millones de personas que han presentado solicitudes de auxilio, de apoyo financiero a través de los seguros contra el desempleo en los estados. Y esto es una de las inequidades que está surgiendo y que se está manifestando.
la cantidad de víctimas. Y además, perdona un momentico que te interrumpa, tocayo, pero hay unos que tienen una relación estable con empresas y bueno, esos son considerados, pero hay una gran cantidad de latinos que prestan servicios aquí de limpieza, de ver cómo se resuelven cada día. Eso no está en ninguna contabilidad, pero esos están tremendamente afectados. Si no fuera por el desayuno y el almuerzo para los hijos, el tema alimenticio fuera serio. Y cuidado si se llegan a enfermar. Bueno, tremendo. Y fíjate que las escuelas en los distintos estados están instrumentando cómo mantener los programas de las comidas diarias que se administran a través del sistema escolar y distribuirlas, la logística de distribución o de que las familias se puedan acercar a recogerlas en los colegios mientras están los niños en educación a distancia. O sea, todos estos temas dominan la conversación política, modifican también de buena manera las políticas que se van a discutir y se van a proponer en los próximos meses. Y en ese sentido, por ejemplo, quienes estamos con Joe Biden, hemos querido destacar, subrayar la experiencia que tiene Joe Biden en el manejo de emergencias nacionales, que contrasta con la inexperiencia, los vaivenes y hasta el manejo errático que Trump hace del tema, ¿no? Joe Biden estuvo al frente de la gran emergencia económica del año 2008. Recuerdas, Obama lo puso al frente de la recuperación de la industria automotriz y de la implementación del programa de estímulos, que fue muy exitoso. Y Joe Biden estuvo al frente de las dos pandemias que tocó vivir durante la administración de Obama, que también fueron crisis sanitarias, que se lograron contener, la de la fiebre porcina y la del ébola, que comenzaba a encontrar caminos para internacionalizarse desde el África. Entonces, eso hace que sea una persona, además rodeado de unos equipos que trabajaron con él en esto, que son equipos que han estado probados en el tema federal. El tema, por ejemplo, de la aplicación de la Ley de Producción de Defensa, que le permite al gobierno federal intervenir con distintas escalas para garantizar el suministro de equipos médicos y el suministro de insumos médicos fluya adecuadamente hacia las gobernaciones de estado y las alcaldías, ha sido una de los desaciertos del gobierno de Trump en el manejo de esto. ¿Y cuándo crees tú que pueda venir el regreso a la normalidad? Mientras no exista la vacuna no vamos a tener nunca normalidad, pero progresivamente la incorporación al trabajo. Mira, pareciera que no tenemos todavía respuestas claras. Yo estoy escuchando permanentemente a la gente que sabe de esto, que es una de las cosas más importantes, porque yo comparo esta crisis, Leopoldo, con el tema de cuando tú te enfermas como individuo. Yo recuerdo, yo tuve una hepatitis hace muchos años, yo estaba en la universidad en aquella época y mi mayor temor era que iba a perder el año académico porque estaba enfermo con la hepatitis y me habían mandado reposo. Y el médico me dijo, reposo absoluto. Y mientras más absoluto sea tu reposo, más rápido te recuperas. Bueno, yo me dediqué a un reposo muy absoluto, confinado en mi cuarto, nada más leía, caminaba muy poco para evitar esa movilidad que me afectaba en la recuperación y logré recuperarme en un mes. Volví a clase y retomé mis tareas. Si la economía la vemos como el individuo al cual le han mandado reposo, que es esta cuarentena en la que estamos, mientras más estrictos y disciplinados seamos en el reposo y la distancia social, más rápido regresamos a la normalidad. Mientras más desordenados y caóticos en ello, más larga la prolongación de la crisis, de la pandemia, de la crisis sanitaria y por tanto los efectos económicos. Entonces hay que esperar, las autoridades están definiendo el cuándo, el cómo, muy atento a eso, estoy yo. Lo que sí creo es que pareciera, tocayo, que en los Estados Unidos esto se va a expresar en tiempos diferentes en los distintos estados, porque fíjate, hoy el epicentro está en Nueva York, pero Florida llegó un poco más tarde que Nueva York porque se ha mantenido relativamente flexible el estado frente a las restricciones de mitigación. Y entonces esa flexibilidad que ha tenido Florida hace que mucha gente se va a mover hacia otros estados o va a viajar a la Florida y luego irse a sus casas y puede ser que el virus entonces se propague. Entonces la coordinación a nivel federal entre gobierno federal y gobernadores de estado ha fallado también un poco y no nos permite a nosotros proyectar exactamente cuándo es que esto va a estar en el pasado. Y como tú finalmente, esto tendrá un efecto devastador en la candidatura para la reelección de Trump.
Yo creo que Trump está muy golpeado con esto y está muy golpeado, entre otras cosas, porque no ha logrado manejar la crisis. Al principio tuvo un repunte en las encuestas, como suele ocurrir en las emergencias nacionales, ya la gente comienza a evaluarlo y en la evaluación no le está yendo bien. Todas las encuestas en los promedios nacionales te dan a Biden con ventaja. En estados como Ohio, estados del medio oeste, está Biden también con una ventaja. En esta semana pasada hubo esa elección en Wisconsin, Leopoldo, donde se eligió no solo primaria, sino un cargo a nivel estatal a la Corte Suprema. Ya en Wisconsin los magistrados a la Corte Suprema se eligen por votación directa, popular, y ganó la candidata liberal con el 52% de los votos en Wisconsin. O sea que es una muestra de que Wisconsin, que es un estado clave, fundamental, para poder Trump reelegirse junto con los demás del medio oeste, la Florida, las encuestas en Florida están ligeramente favoreciendo a Biden también en este momento. Entonces, hay una posibilidad de que el país contraste el liderazgo de Trump, que es un liderazgo que luce descabellado, descuadernado, contradictorio, frente a la serenidad, la empatía y el apego a la experiencia y los criterios técnicos que deben regir el manejo de una crisis como esta, que representa Biden. Bien, muchísimas gracias, Tocayo, por darnos esta entrevista. Hablaremos mucho este año electoral. Muchísimas gracias. Cuídate y todos los que nos ven también cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Me voy con un Twitter de Ricardo Hauptmann, donde señala Ricardo, me comunican la muerte de Emeterio Gómez en las Canarias del COVID-19 y señala cuando conoció a Emeterio, cuando regresó a Venezuela. Emeterio Gómez fue un gran tipo, ideológicamente hubo diferencias, pero un gran talento para la universidad, que descanse de paz, y me hago solidario con Ricardo Hauptmann en lo que expresa de Emeterio. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.